Ahora que tengo tiempo libre, he decidido contarles una historia sobre un viaje que mis amigos y yo hicimos a la selva por la ruta de Tanang Fandung. En aquel entonces, mis amigos y yo estábamos haciendo la ruta de senderismo Tanang Fandung. Éramos un grupo de 20. El tramo de Tanang era de una belleza indescriptible, flanqueado por laderas verdes e interminables, con un viento que soplaba sin cesar. El grupo entero estaba tan ocupado admirando el paisaje y sacando fotos que todo el mundo estaba de un humor excelente. Nadie pensó ni por un segundo en nada sobrenatural. Pero a medida que empezamos a adentrarnos en la sección de Fandung, la selva se volvió más densa y el aire se tornó quieto, desolado. Después de haber caminado un buen trecho por el bosque, oí un sonido muy extraño. Era el sonido de la campana de un templo que resonaba a lo lejos. No podía creer lo que oía, así que agucé el oído para escuchar con más atención. El sonido seguía ahí, constante, apareciendo y desapareciendo. Me volví hacia mi marido. Oye, ¿escuchas eso? Mi marido asintió y dijo que también lo oía. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Estábamos en medio de una selva desolada, sin un alma a la vista. ¿De dónde podía venir la campana de un templo? Mi marido y yo seguimos caminando. El sonido de la campana nos siguió durante un largo tramo del camino, como si alguien estuviera caminando justo a nuestro lado. Cuando el grupo finalmente se detuvo a descansar, reuní el valor y les pregunté a todos, ¿alguien ha estado oyendo una campana? El grupo entero se me quedó mirando con cara de no entender nada. Absolutamente nadie más había oído ni una sola cosa. Dijeron que debía de haberlo imaginado y se lo tomaron a broma. En ese momento sentía tanto terror por la campana como furia por la indiferencia de todos. Mientras salíamos de la selva en el taxi todoterreno, le conté la historia a nuestro conductor. Después de escuchar, respondió con mucha naturalidad. Probablemente sea alguien que cría ganado. Es el sonido de un cencerro. Su respuesta sonaba plausible, pero no me convenció. ¿Quién criaría ganado tan adentro en el bosque? ¿Y por qué solo mi marido y yo lo oímos, mientras que un grupo de 20 personas no escuchó nada? Otro usuario, con el alias anónimo 591, compartió esta historia. Una vez invité a 11 amigos de Saigón a visitar mi pueblo natal en Daklak. Todos insistieron en visitar lugares vírgenes y naturales, selvas profundas, cascadas, arroyos, ese tipo de cosas. Así que le pedí a un amigo de la zona que guiara a nuestro grupo a un lugar que era un auténtico paraíso. Un arroyo de aguas cristalinas, árboles de un verde exuberante y un aire fresco y puro. Era la primera vez que yo también iba y quedé cautivado. No sabía que mi pueblo tenía un lugar tan hermoso. El grupo entero estaba encantado, saltando al arroyo para nadar y jugar. El lugar donde nos bañábamos era bastante poco profundo, no tenía nada de peligroso. En medio de toda la diversión, mi jefa, que estaba de pie sobre una gran roca, de repente señaló el agua y dijo que algo no iba bien. Dijo que vio cómo a mi compañero lo arrastraban bajo el agua, forcejeando, pero ninguno de nosotros le creyó. El agua era demasiado poco profunda y el chico era un nadador excelente. Unos 5 o 10 minutos después, ese mismo compañero gritó de repente, ¡ayuda!
Mi amigo guía se zambulló de inmediato y lo sacó. Después de eso, nadie le dio más importancia, pensando que simplemente le había dado un calambre o que estaba bromeando. Unos días después, mi compañero regresó a Saigón y volvió a su trabajo como de costumbre, pero en casa empezó a actuar de forma muy extraña. Empezó a publicar estados desesperados en Facebook, cosas como que ya no quería vivir, diciéndole a la gente que se cuidara, pidiendo perdón por todo. Incluso llamó a su familia para despedirse. En mitad de la noche su novia me llamó, aterrorizada, contándome lo extraño que se estaba comportando. Luego me dijo algo aún más escalofriante. Mientras estábamos en esa selva, él había dicho que había visto a 5 niños de una minoría étnica y algunos perros, pero que no se había atrevido a decir nada al grupo por miedo a asustar a todos. Dijo que no entendía por qué podía verlos con tanta claridad. Al oír eso, empecé a asustarme de verdad. Llamé inmediatamente a mi amigo de mi pueblo, sospechando que había algo sobrenatural en juego. Y tal como pensaba, mi amigo preguntó en la aldea local y descubrió que un joven se había ahogado justo donde nos estábamos bañando. Además de esos 5 niños de una minoría étnica, también habían caído en un pozo de arena y habían muerto allí. Básicamente mucha gente había muerto en esa zona. Cuando mi amigo me contó esto, se me aflojaron las piernas. Me di cuenta de que era muy probable que un espíritu del bosque se le hubiera pegado a mi compañero y lo hubiera seguido hasta aquí. Según los ancianos de mi pueblo, estos espíritus atraen a los vivos para que ocupen el lugar de los muertos. Llamé a mi jefa y ella también entró en pánico. Nunca había creído en fantasmas, pero fue ella quien lo vio ser arrastrado bajo el agua en una zona poco profunda. Dijo que en ese momento le pareció muy extraño. Le dijo que se tomara el día siguiente libre en el trabajo para que pudiéramos pensar en algo. Tuve que escribir a todo el que se me ocurría pidiendo ayuda. Finalmente, un amigo me habló de un templo en el distrito B que se especializaba en exorcizar espíritus del bosque, del tipo que sigue a la gente a casa después de visitar cascadas, arroyos o selvas y empiezan a actuar de forma extraña. Pero el problema era que mi compañero se negaba a ir al templo. Su novia y yo tuvimos que engatusarlo durante mucho tiempo. Cuando finalmente llegamos a la puerta del templo, se negó en rotundo a entrar. Las dos, una a cada lado, tuvimos que usar toda nuestra fuerza para arrastrarlo adentro. Empezó a gritar que le dolía la cabeza. Una vez dentro, corrí a buscar al monje para pedirle ayuda. El templo estaba abarrotado. Había muchísima gente con los mismos síntomas que mi amigo. Le supliqué al monje: «Maestro, mi amigo está muy mal. El espíritu quiere llevárselo. Ahora mismo le duele mucho la cabeza. Por favor, sálvalo». El monje se acercó a mirar, recitó un mantra y le presionó la mano en la coronilla. En ese instante, los ojos de mi compañero se inyectaron en sangre y me lanzó una mirada furiosa. Aterrada, empecé a recitar el nombre de Buda una y otra vez. Unos 15 minutos después, volvió a la normalidad e incluso preguntó por qué estábamos allí. El monje dijo que tendría que volver una vez más. Por suerte, algunos de sus familiares estaban allí para ayudarlo a volver a casa. Hice una profunda reverencia para agradecer al monje. Lo que más me impresionó fue que, aunque el monje era anciano y ciego, tenía un cutis sano y sonrosado e incluso podía
exorcizar espíritus de serpientes y tigres. Llevamos a mi amigo de vuelta una vez más después de eso. Su novia recitaba escrituras todas las noches. Su madre encendía incienso y rezaba pidiendo la protección de su difunto padre. Toda la empresa quedó conmocionada después de ese incidente. Ahora nadie se atreve a pedir ir a mi pueblo para hacer excursiones a la selva o a los arroyos. Y sinceramente yo misma estoy muerta de miedo. Ahora, antes de siquiera pensar en entrar en un bosque, tengo que rezar primero a Buda y a mis antepasados y solo voy con un grupo grande. Es mejor tener cuidado en lugares así. Otro usuario, con el alias anónimo 914, compartió esto. Esto ocurrió hace mucho tiempo, unos 6 años. Era 2019. Yo vivía en el distrito de Oak. Mon y mi grupo de 6 amigos y yo decidimos hacer un viaje por carretera con Ray. Teníamos 5 motos, cada uno conducía la suya, excepto un amigo que llevaba a su hermano pequeño con él. Todos éramos chicos. Salimos a las 5 de la tarde con la intención de llegar un poco después de las 7. Íbamos muy juntos, tan rápido como podíamos, porque el cielo se oscurecía por momentos. Al cabo de un rato, el sol empezó a ponerse y no había farolas a ninguno de los 2 lados de la carretera. La carretera no estaba del todo reparada en aquel entonces, así que teníamos que mantenernos alerta. A más de la mitad del camino ya estaba completamente oscuro. La única luz provenía de nuestros faros. No había otros grupos en la carretera con nosotros. Aunque éramos muchos, mis ojos no dejaban de mirar de un lado a otro. Todo parecía tan lúgubre y negro como el carbón. Empecé a pensar en historias de fantasmas, en cuánta gente murió luchando contra los americanos aquí en el pasado, y se me puso la piel de gallina. Lo único que podía hacer era acelerar la moto a 80, 90 kilómetros por hora para seguir el ritmo de mis amigos. Y ahí fue cuando empezó. No sé cuánto había avanzado ni cuánto más faltaba. De repente vi lo que parecía una nube de humo más adelante, cubriendo toda la carretera. Tenía miedo de que hubiera algo al otro lado, así que reduje la velocidad. Pero mis amigos no lo hicieron. Simplemente la atravesaron sin más. Seguí avanzando despacio, preocupado por chocar con algún obstáculo. Pero era muy extraño, el humo era demasiado denso. Conduje lentamente durante un buen rato, pero aquello no terminaba, y no había fuegos en ninguno de los lados de la carretera. Para entonces, las pequeñas luces rojas traseras de las motos de mis amigos estaban muy a lo lejos. ¿Cómo era posible? ¿No tenían miedo de chocar contra algo? Estaba a punto de acelerar cuando de repente vi a un niño de pie al borde de la carretera haciéndome señas. Pensé que debía de ser el hermano pequeño de mi amigo, que se había bajado de la moto para esperarme y que nos turnáramos para llevarlo. Me sentí aliviado, pensando que no me habían dejado atrás. Mientras me acercaba, se dio la vuelta y empezó a correr justo delante de mi rueda delantera. Grité: «Oye, sube, ¿dónde está tu hermano?» No respondió. Lo vi correr, descalzo, con ropa de color marrón oscuro. Luego se metió corriendo directamente en un sendero que se adentraba en el bosque. Le grité: «¡Hey! Oye, ¿a dónde vas?» Detuve la moto, a punto de seguirlo, pero era muy rápido. En un instante, se desvaneció en la oscuridad.
Los árboles y las hojas se agitaron y pude oír el crack de las ramas al romperse. Entrecerré los ojos, intentando ver, y entonces caí en la cuenta. Volví a toda prisa a mi moto. Detrás de mí los faros estaban apagados. A mi alrededor no había luz. Estaba allí, de pie, completamente solo. El pensamiento de que era algo sobrenatural me devolvió la realidad. Sabía que me acababa de encontrar con algo, pero me temblaban tanto las extremidades que no podía subirme a la moto. Entonces me acordé de mi teléfono, lo saqué y vi varias llamadas perdidas. Estaba a punto de devolver la llamada cuando al otro lado de la carretera 2 de mis amigos volvieron en sus motos buscándome, dieron media vuelta y me preguntaron por qué me había detenido. Avanzamos un poco, nos dimos la vuelta y ya no estabas. En ese momento no me atreví a contarles nada. Estaba tan aliviado que podría haber llorado. Con las manos y los pies todavía temblando, solo dije, vámonos. Ya se los contaré luego. Parece una historia larga cuando la cuento, pero para mí probablemente solo duró 40 segundos. Pero el miedo fue tan intenso que, incluso ahora, todavía puedo ver la imagen de ese niño. Nos divertimos y en el camino de vuelta viajamos de día, así que ya no tuve miedo. Pero mi mente seguía volviendo a ese tramo de la carretera. La verdad es que no recuerdo exactamente dónde fue. Después de ese viaje, nunca he vuelto al bosque de Sac-en-Conguer. Otra historia de un usuario anónimo. En 2013, mis amigos y yo hicimos un viaje a Quang Binh. Una de nuestras paradas fue el Arroyo Moc, un lugar que por aquel entonces no se había desarrollado mucho para el turismo. Para mí tenía una belleza salvaje intacta. Solo había una pequeña cabaña para descansar y comer y un puente de bambú que se extendía sobre el arroyo y que parecía increíblemente pintoresco. Al atardecer, nuestro grupo de más de 10 personas empezó a regresar, pero el puente de bambú era tan bonito que yo y otros 2 amigos nos quedamos para sacar fotos. Al cabo de un rato vimos que el sol empezaba a ponerse y nos apresuramos a seguir el sendero de salida. De alguna manera, por el camino nos equivocamos de senda. No era el camino que el resto del grupo había tomado. Sintiendo que algo no iba bien, le pregunté a mi amigo más joven que iba delante, Daniel, creo que nos hemos perdido. Justo cuando terminé de hablar, una voz respondió desde más adelante, la voz de una chica de nuestro grupo que ya se había ido. No están perdidos, sigan adelante. Al oír su voz, los 3 no dudamos y seguimos caminando uno tras otro. Todos pensamos que ella había esperado más adelante y al vernos tomar el camino equivocado, nos había llamado para guiarnos. Después de caminar un poco más, mi amigo Daniel se detuvo de repente, sobresaltado. No, este es un camino diferente. De verdad que nos hemos perdido. Fue entonces cuando entramos en pánico y dimos media vuelta para encontrar el sendero correcto. Tuvimos que correr. Para cuando logramos salir y subir al coche para irnos, el cielo estaba completamente oscuro. Al día siguiente le conté la historia a la chica de nuestro grupo con la intención de tomarle el pelo. Ayer nos perdimos. Por suerte oímos que nos decías que siguiéramos, si no, no habríamos sabido que teníamos que dar la vuelta. Me miró sorprendida. ¿Eh? Yo no dije nada.
Los tres que nos habíamos perdido nos miramos. Ahí fue cuando nos dimos cuenta. El resto del grupo se había ido mucho antes que nosotros. El camino que tomamos era completamente diferente al de ellos. Siendo así, la voz que oímos no era la suya y no era de nadie de nuestro grupo. Pensar en ello ahora me da escalofríos. Otra vez, en el instituto, mi clase alquiló un autobús para visitar un templo durante el Año Nuevo Lunar. Todo el viaje fue genial hasta que el sol estuvo en lo alto. Ya saben cómo es. El aire todavía está un poco frío, pero el sol te quema la cara. Me cansé demasiado y no pude subir más de la mitad de la montaña, así que tuve que dar la vuelta. En aquel entonces no teníamos dinero para el teleférico. En el viaje de vuelta en barco tenía la cara completamente roja. Un amigo me preguntó si tenía una insolación. Me quedé sentado en silencio y negué con la cabeza, demasiado agotado para hablar. Ya había oscurecido cuando volvimos, sobre las 7 u 8 de la noche. El autobús nos dejó en la puerta del colegio y yo, junto con otros 2 amigos, tuve que recorrer otros 7 kilómetros a través de los arrozales para llegar a casa. Iba en la parte de atrás de la moto de mi amigo. A mitad de camino, los campos a ambos lados de la carretera estaban negros como el carbón, sin una sola luz. De repente se me nubló la vista y mi boca empezó a decir cosas que no recuerdo. Los otros 2 amigos se quedaron en silencio, sin responder. Mi mente aún era consciente de que estaba diciendo algo. Luego mi boca dijo otra cosa que mi mente no podía controlar, y la visión se me volvió negra. Cuando pude ver de nuevo, mi amigo en la moto de al lado me preguntó frenéticamente: ¿qué te pasa? Sabía que si seguía hablando los asustaría, así que me senté en silencio, apreté los puños y tensé todo el cuerpo, sin volver a abrir la boca hasta que llegamos a la entrada del pueblo. Afortunadamente, de repente me sentí despejado de nuevo. Incluso les pregunté: oigan, ¿qué estaba diciendo hace un momento? Pero dijeron que no habían entendido ni una palabra. Después de ese incidente empecé a experimentar parálisis del sueño muy a menudo. Otra historia de un usuario anónimo. Esto ocurrió hace unos 10 años. Fue durante mis primeros días como estudiante universitario en Hanoi, y el recuerdo de aquella habitación alquilada en un callejón de la calle Xuan La es algo que nunca jamás olvidaré. En aquel entonces éramos 5 chicas, todas recién llegadas del campo y emocionadas por vivir por nuestra cuenta. Después de una semana de búsqueda, tuvimos la suerte de alquilar una habitación espaciosa de una casera muy amable. Era lo suficientemente grande para que las 5 pusiéramos nuestras camas y escritorios y aún tuviéramos una zona común. Lo más singular de la habitación y la razón por la que decidimos alquilarla de inmediato fue su ubicación. Estaba al final de una hilera de viviendas de alquiler y justo detrás había un pequeño patio que conducía a un templo antiguo. Junto al templo se alzaba un árbol baniano que era, por decirlo suavemente, gigantesco. Nunca había visto un baniano tan grande. Su tronco retorcido era tan grueso que se necesitarían varias personas para rodearlo, y su frondosa copa se extendía, cubriendo el techo del templo y llegando a tapar casi toda nuestra habitación. Durante los primeros meses, la vida fue tranquila, ningún problema. Íbamos a clase durante el día, y por la noche nos reuníamos todas para cocinar, estudiar y charlar de todo lo imaginable. Nos acostumbramos
al sonido de las hojas del baniano susurrando en el tejado cada vez que soplaba el viento y a la atmósfera silenciosa del callejón. La habitación a la sombra del baniano era siempre fresca y agradable. Para nosotras era el santuario perfecto después de las estresantes clases. Todo era normal hasta una noche. Todavía recuerdo que era una noche de finales de otoño con un aire gélido. Toda la habitación ya había apagado las luces y se había ido a dormir. Yo estaba acostada al lado de Sara. Ella solía ser la que se quedaba despierta hasta tarde, pero ese día debía de estar cansada y se durmió pronto. Estaba a punto de quedarme dormida cuando sentí que alguien me sacudía suavemente el hombro. Oí a Sara susurrar su voz justo al lado de mi oído. Emilia, Emilia, despierta, mira esto. Aún medio dormida, me molestó y aparté su mano. ¿Qué pasa? Duérmete. Pero Sara no me soltó. Me sacudió con más fuerza, su voz temblaba. Emilia, despierta, despierta. Mira el techo, hay algo ahí arriba. Su tono era serio. Abrí los ojos con dificultad. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por una única y tenue rendija de luz de la farola de la calle que se filtraba por una grieta en la ventana. Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad. Miré hacia el techo donde ella señalaba y todo mi cuerpo se quedó helado. Directamente sobre donde estábamos acostadas, contra el fondo oscuro del techo, había un círculo brillante. No era la luz de una lámpara ni la luz de la luna que entraba. Era un halo tenue que emitía su propia luz blanquecina. Y lo que me hizo contener la respiración, lo que hizo que la sangre de mis venas pareciera convertirse en hielo, fue la pequeña silueta acurrucada en el centro mismo de ese halo de luz. Se parecía exactamente a la imagen de un feto en el útero que había visto en libros y revistas. La silueta negra simplemente flotaba allí, inmóvil, dentro de ese círculo luminoso. No podía gritar. Sentía como si me estuvieran apretando la garganta. Mi único reflejo fue tirar de la manta gruesa y cubrirme por completo la cabeza. Me quedé acurrucada debajo, con el corazón desbocado, el sudor frío corriéndome por el cuerpo, empapándome el pelo y la camisa. No me atreví a asomarme, ni por un segundo. Estaba aterrorizada de volver a ver esa imagen. Justo cuando estaba consumida por el terror absoluto, me golpeó otra sensación. De repente sentí los pies helados. Era un frío que calaba hasta los huesos, completamente diferente al frío del ambiente. Sentí como si la mano de alguien me estuviera agarrando con fuerza los tobillos. Retiré las piernas de un tirón, pero la sensación de que me sujetaban permaneció. Empecé a temblar incontrolablemente. Me castañeteaban los dientes y el único pensamiento en mi cabeza era un deseo desesperado de que llegara la mañana para poder llamar a mi madre. No sé cuánto tiempo estuve así, cubierta por la manta, temblando, empapada en sudor. No fue hasta que oí el canto de un gallo y percibí una claridad sobre la manta que me atreví a asomarme lentamente. El techo estaba vacío. Ni círculo brillante ni silueta oscura. Pero el miedo y el frío que me calaba los huesos de los pies permanecían. Sara y yo nos miramos con los rostros pálidos como el papel. A la mañana siguiente se lo contamos a las otras tres,
Al principio no nos creyeron, pero cuando vieron nuestras expresiones aterrorizadas, la atmósfera en la habitación se volvió pesada de repente. Nadie dijo una palabra más, pero todos lo entendimos. La habitación espaciosa y fresca que una vez amamos ahora se sentía sofocante y siniestra. Pocos días después, buscamos frenéticamente un nuevo lugar y nos mudamos de inmediato. El día que sacamos las últimas cosas de aquel callejón, recuerdo que miré hacia atrás una última vez. La habitación estaba enclavada bajo la copa del antiguo baniano, con un aspecto perfectamente normal. Pero a mis ojos había algo profundamente inquietante en ella. Incluso ahora, 10 años después, con una carrera y una vida diferente, nunca podré olvidar esa noche. La siguiente historia es de una usuaria con el alias Mia05. La gente dice que soy espiritualmente vulnerable, que atraigo cosas del otro mundo. Al principio no lo creía, pero cuando uno los puntos de todo lo que he experimentado desde la infancia hasta ahora, empieza a pensar que podrían tener razón. Cada historia es un frío fragmento de memoria. El primer incidente, y quizás el que más me atormenta, ocurrió cuando solo tenía 6 años, en primer grado. En aquel entonces era un desastre, para decirlo ahora. Cada noche, mi madre sostenía nuestro viejo despertador y me enseñaba pacientemente. La manecilla corta para la hora, la larga para los minutos. Pero mi joven mente simplemente no podía entenderlo. Aquella noche no fue diferente. Mi madre me lo había explicado por 10ª vez y yo seguía sin enterarme. Su paciencia finalmente se agotó. Molesta, me agarró de la mano y me arrastró hasta la puerta principal. Déjeme describir mi barrio para que se hagan una idea más clara. Mi casa estaba en un callejón profundo, estrecho y sin salida. Justo al final del callejón estaba la escuela primaria a la que asistía. Solo había 3 casas en todo el callejón: la de mi abuela, la mía y la de un vecino. Justo enfrente de mi puerta había un denso bosquecillo de bambú. A lo largo del camino desde la entrada del callejón hasta la escuela, la gente había plantado todo tipo de árboles cuyas ramas se entrelazaban, haciendo que el callejón fuera lúgubre y silencioso por la noche. Mi madre me llevó hasta la mitad del callejón y se detuvo. Su voz era cortante, llena de rabia. O te vas tú o me voy yo. Si no quieres aprender, te puedes quedar aquí sola. Como cualquier niña terca, me quedé allí en silencio junto a la puerta, sin decir una palabra. Al ver esto, mi madre se dio la vuelta y caminó directamente hacia la entrada del callejón. Pero yo sabía que solo intentaba asustarme, daría un rodeo y volvería a casa. Y sin embargo, en el momento en que su figura desapareció al doblar la esquina, el pánico de una niña abandonada se apoderó de mí. Me asusté y salí corriendo tras ella. Corrí frenéticamente hasta la calle principal, mirando en todas direcciones, pero no había ni rastro de ella. Mi miedo creció y me di la vuelta y corrí de regreso hacia mi callejón. En cuanto entré en el callejón, el corazón se me encogió. De pie al fondo, justo delante de la puerta de la escuela primaria, estaba la figura de una mujer. Su complexión, su pelo, la ropa que llevaba, era idéntica a mi madre. Esta persona estaba perfectamente quieta, simplemente levantando la mano y saludándome. De repente sentí un miedo profundo. No era mi madre. Mi instinto me lo decía. Me quedé petrificada, incapaz de moverme, simplemente mirando a la figura que saludaba incesantemente en la oscuridad.
Pero entonces, como por una fuerza invisible, mis piernas empezaron a moverse solas. No podía controlarlas. Simplemente avancé lentamente hacia la figura en la puerta de la escuela. Pasé la puerta de mi propia casa y un poco más allá por el sendero. De repente algo me sacó de mi trance. Volví en mí, consciente de lo que estaba sucediendo. Aterrada, solté un grito y me di la vuelta, corriendo de regreso hacia mi casa. Cuando llegué a mi puerta, vi a mi madre sentada en el umbral, su rostro todavía marcado por la frustración. Me acerqué, corriendo, jadeando, y le pregunté, ¿cómo has vuelto tan rápido? No pude alcanzarte. Ella me miró, frunciendo el ceño. No he ido a ninguna parte. Entré hace un rato. Al oír sus palabras, mi mente se quedó en blanco. Sabía lo que acababa de ver. Podrían decir que mi madre podría haber vuelto antes que yo, pero lo recuerdo vívidamente. Solo había corrido una corta distancia hasta la entrada del callejón, y nuestro callejón no tenía salida, con una sola entrada. No había forma de que mi madre pudiera haber vuelto a casa sin pasar a mi lado. Más tarde, cuando crecí, me enteré de otras cosas. Esa escuela primaria se construyó sobre un antiguo cementerio. Delante de la puerta de la escuela solía haber un terreno baldío con algunas tumbas sin nombre todavía allí, y al lado hubo una vez un estanque. Mi madre me contó que uno de sus amigos de la infancia se había ahogado en ese mismo estanque. Cuando crecí, trabajé como monitora en un campamento de verano en la montaña. Todavía recuerdo una tarde en particular. Estaba ocupada con el trabajo y acabé duchándome muy tarde. Para entonces ya no quedaba nadie en los baños comunes. El edificio en el que me alojaba estaba justo al pie de la montaña, rodeado de un denso bosque. Por la noche, el aire era a la vez húmedo y un poco inquietante. Estaba en mitad de la ducha cuando oí pasos en el pasillo de fuera. Los pasos eran firmes y claros. Al principio pensé que alguien estaba pasando, así que no le di importancia. Pero entonces los pasos se detuvieron justo delante de la puerta de mi ducha. Hubo un silencio curioso, así que me asomé por el hueco debajo de la puerta. No había sombra, ni un par de pies. Empecé a asustarme un poco, pero intenté mantener la calma y contener la respiración, esperando a ver qué pasaba. De repente, la puerta de plástico de la ducha fue golpeada con una fuerza tremenda. Los golpes eran tan fuertes y violentos que la puerta entera se estremeció. Mi rostro palideció de miedo y me quedé paralizada en la ducha. Aterrada, tartamudeé, diciendo en voz alta, por favor, déjame terminar de ducharme y me iré. Solo estoy aquí 3 días, no me quedaré mucho tiempo. En cuanto lo dije, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Me enjuagué rápidamente, sin siquiera molestarme en usar jabón. Agarré una toalla para secarme a toda prisa y me puse la ropa. Abrí una rendija de la puerta y me asomé. No había nadie. Salí disparada y corrí hasta mi habitación, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Pero esa no fue la última vez que tuve una experiencia así. La más reciente que recuerdo fue durante mi curso de instrucción militar. Un enorme tifón acababa de pasar
y muchos árboles del recinto militar se habían roto o caído. Delante de mi dormitorio había dos grandes árboles del fénix. Uno de ellos había sido derribado por la tormenta, dejando solo un tocón. Mi compañera de cuarto me contó un rumor que había oído de amigos de su clase. Dijo que una niña pequeña solía estar en el árbol que se cayó. Ahora que el árbol no estaba, nadie sabía dónde estaba la niña. Oír eso solo me dio un ligero escalofrío, pero lo olvidé rápidamente. Esa noche, toda la compañía se reunió en el patio para una reunión de grupo. El lugar donde me senté casualmente estaba justo al lado del árbol del fénix que quedaba. Mientras escuchaba al comandante hablar, de repente sentí una corriente de aire frío recorrer mi espalda. Se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Era la inequívoca sensación de que me observaban, de que me miraban fijamente desde arriba. Me volví hacia mi amiga. ¿Tienes frío? Ella respondió. ¿Frío? Me muero de calor. Al oírla decir eso, supe que estaba en problemas. Yo era la única que sentía frío. Incliné la cabeza, junté las manos y murmuré una oración, igual que antes. Solo estoy aquí 3 semanas. Por favor, déjeme estar en paz. No causaré ningún problema. En el momento en que terminé, la sensación de frío se desvaneció al instante. Mi cuerpo volvió a calentarse. Incluso empecé a sudar. A veces me pregunto si realmente soy espiritualmente vulnerable, atrayendo todos estos extraños encuentros. Otra historia compartida por un usuario anónimo. Esta historia fue contada por alguien sobre los sucesos sobrenaturales que ocurrieron en el callejón 19 de la calle Tran Binh Trong, barrio 5, distrito de Binh Tan. Allá por 2018, una vez compartí en un grupo de fenómenos paranormales las extrañas experiencias que estaba teniendo en mi habitación alquilada, específicamente en el callejón 19 de la calle Tran Binh Trong. No ha sido hasta hoy, al ver que la gente empieza a hablar de ese callejón, que realmente he empezado a entrar en pánico. Básicamente en aquel entonces publiqué preguntando si alguien sabía algo al respecto. En el callejón donde vivía, cada 1 o 2 semanas, se oía el graznido de un pájaro. Pero este pájaro tenía un graznido aterrador y lastimero, tan fuerte como el chillido de un cerdo. Y cada vez que graznaba, alguien en el callejón moría. Viví allí unos 2 años y presencié tantos funerales que ni siquiera puedo recordar el número exacto. Personalmente desarrollé un insomnio severo después de mudarme allí. Solo podía conciliar el sueño cuando estaba demasiado agotada para mantenerme despierta. No podía dormirme de forma normal. Lo más notable es que siempre me despertaba a las 3 de la madrugada. Simplemente abría los ojos y sin siquiera mirar un reloj sabía que eran las 3. No solo eso, me despertaba y me ponía a cocinar felizmente a esa hora exacta. Esto sucedió continuamente durante 1 año. También experimenté parálisis del sueño allí, 5 o 6 veces por semana. Nunca vi una cara, solo una sombra, y oía voces y ruidos. Hubo veces que incluso sufrí agresiones durante estos episodios. Y luego estuvo esta vez. Volví a mi pueblo natal durante 1 mes, así que mi habitación estuvo cerrada. Cuando regresé, el casero me dijo que mi factura de agua del mes era de más de 2 millones de dongs. Supuse que algún grifo debía de tener una fuga. La siguiente vez que
Fui a casa, revisé todo cuidadosamente, e incluso cerré la llave de paso principal del agua antes de irme. El contador estaba fuera de la habitación. El día que volví, sobre las 3 de la madrugada, llegué a mi casa. Antes de entrar, abrí primero la llave de paso del agua. En el momento en que giré la válvula, oí como todos los grifos de mi habitación se abrían al máximo. Sabía que era un mal presagio. Me fui a la cama, ya que solo eran las 3 o las 4 de la mañana. En el cabecero había dejado una botella de agua que me habían dado en el autobús cama, simplemente puesta allí por casualidad. Mientras dormía, soñé que una sombra negra luchaba conmigo por la botella de agua. La sombra era de un negro brillante, como si estuviera mojada. He leído que los fantasmas de los que mueren en incendios suelen aparecer como sombras negras y brillantes. Para entonces estaba agotada. Empecé a investigar formas de alejar o resolver esto. Fui a ver a 7 u 8 maestros diferentes. Uno me dijo que fuera a un templo en la calle Quang Trung en Go Vap para conseguir un amuleto. Hice lo que me dijo y pareció funcionar. Pegué un amuleto en mi puerta y llevaba otro conmigo. Una vez estaba echando una siesta con el amuleto a mi lado. No podían acercarse, así que me sacudieron para despertarme y me dijeron que lo moviera a otro lado. Por alguna razón, en mi estado somnoliento, aparté el amuleto para que pudieran acercarse e inmediatamente sufrí una parálisis del sueño. El maestro me había dicho que, cuando sucediera, debía presionar mi pulgar contra mi dedo índice y recitar una oración. Lo hice y sentí como si me hundieran un codo entero en la garganta. Estaba gritando pero no podía respirar. Luego alguien me recomendó a otro maestro cerca de Novaland, en la calle D1 o D2, no recuerdo cuál. Miré su lista de precios y me quedé de piedra. Todos los precios estaban en dólares estadounidenses. No podía permitírmelo, así que solo estaba allí para mirar, no para hacer nada. Pero lo que dijo sobre el origen de mi problema fue aterradoramente preciso. Muchos otros lo habían intentado, pero nadie pudo explicar la causa. En cuanto entré, me preguntó si sabía si mi madre había perdido alguna vez a una niña por un aborto espontáneo o de otra manera. Sinceramente, no lo sabía y nadie en mi familia lo sabía tampoco, porque mi madre falleció cuando yo era pequeña. Después de su muerte, muchos familiares que la veían en sueños decían que siempre llevaba una niña de la mano. Nuestra familia siempre se había preguntado quién era esa niña, si era hija de mi madre. Le conté esto al maestro. Pensar en ello ahora me recuerda la primera vez que tuve parálisis del sueño. Estaba en 8º grado. Esa vez vi a una niña con un vestido blanco sentada sobre mi estómago. Incluso una compañera de trabajo más joven que se quedó a dormir una noche me dijo a la mañana siguiente: anoche vi a una mujer y a una niña en la esquina de la habitación. Y yo nunca le había contado nada sobre mi familia. Así que, volviendo al maestro, dijo que era mi hermana, mayor menor. Como se perdió, posiblemente, en el útero y nunca fue debidamente venerada o recordada, a menudo seguía a otro hijo de la familia. Dijo que me había estado siguiendo durante mucho tiempo, por lo que mi energía espiritual era más yin que yang. Era como si hubiera abierto una puerta al mundo de los espíritus, facilitando que otros fantasmas me vieran. Cuando estaba en la carretera o pasaba por zonas espiritualmente activas, espíritus oportunistas me seguían. El maestro dijo que en ese momento
tenía una docena de espíritus siguiéndome. Me dijo que fuera a un cierto templo en Binchan para liberarlos, y me advirtió: ten cuidado en tu camino a casa. Alguien definitivamente intentará intimidarte. Tenía razón. Tuve un accidente. Un camión me atropelló en el puente Bin Louis de camino a casa. El tercer maestro debería llamarlo un fraude, porque era un depravado y no un verdadero maestro. Vino a mi habitación y empezó a manosearme por todas partes, incluso mis partes íntimas. Me dijo que estaba embarazada de un hijo espiritual y que él lo arreglaría. Luego me enseñó fotos en su teléfono. Pasó varias imágenes de Buda y me preguntó si tenía miedo. Si lo tenía, significaba que estaba poseída. Entonces su mano se deslizó accidentalmente a una foto de una mujer desnuda sentada en una cama con las manos juntas y los ojos cerrados como si estuviera rezando. Era una foto que él había tomado, no algo de internet. Estoy seguro de que la tomó él mismo y que su método consistía en pedirme que me desnudara así, cerrara los ojos y dejara que me hiciera una foto. Inmediatamente lo eché y salí corriendo de la habitación. Se fue. Pero después de eso, quizás el espíritu que me seguía se dio cuenta de que estaba tratando de cortar nuestra conexión, porque la intimidación se hizo más frecuente. Tenía parálisis del sueño más a menudo, mis sueños se volvieron más claros, y una vez soñé que daba a luz a un feto deforme. Soñé que entraba en un cementerio y me detenía a limpiar la tumba de un hombre de 21 años. Y así continué mi viaje para cortar el vínculo. Alguien me recomendó un pueblo de pescadores donde un maestro se especializaba en realizar ritos para los pescadores. No aceptaba dinero, solo ayudaba a la gente. Realizó un ritual y habló con el espíritu que me seguía. Lloraron y suplicaron que les permitiera quedarse, diciendo que no causaría ningún problema, que simplemente se habían enamorado de mí. Pero el maestro se negó y realizó un exorcismo para que se fueran. A día de hoy me he mudado de esa habitación. Estoy casada, tengo un hijo y los sucesos paranormales han cesado. Alguien me preguntó por mi madre y mi hermana. Bueno, mi madre sigue conmigo, en cierto modo. Falleció cuando yo tenía 7 años. En cuanto a la hermana, nadie en la familia sabe nada. Mi padre falleció más tarde, así que, aunque hubiera algo que saber, ya no hay forma de averiguarlo. Mi familia es católica, por lo que no creen realmente en estas cosas. Sufrí parálisis del sueño durante años, pero cada vez que intentaba hablar de ello, nadie me hacía caso. Decían que era solo por falta de sueño. No fue hasta que se volvió tan frecuente que no pude soportarlo más que empecé a buscar ayuda y finalmente corté la conexión por mí misma.